Pichincha Universal, generando noticias. Saludo cordialmente a un gran maestro y amigo, Nelson Riascos, catedrático universitario, a quien pues le vamos a hacer consultas que tienen que ver más bien con un análisis sociológico, no sé si hasta emocional, político obviamente, de lo que está pasando en América Latina y en el Ecuador, porque lo que sucedió en Ecuador hace 15 días, aproximadamente 3 semanas, luego vemos nosotros cómo con una suerte de cascada se va produciendo en América Latina, pero no es que estemos diciendo que Ecuador dio el pitazo inicial, no, era algo que estaba ahí calentándose y que finalmente hirvió y explotó como una olla de presión, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Esas condiciones, Nelson, ¿será que van a permitir que se abran las mentes y los oídos de las élites y de los mandatarios para comenzar a enrumbar cambios? Bienvenido, Nelson, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial a su enorme audiencia. En la filosofía, desde la antigua Grecia, se parte del supuesto que el dato empírico, que el hecho como tal, no es suficiente para explicar algo. De manera tal que partir de que se vio esto o se vio lo otro no es confiable para el análisis. Eso es importante señalarlo porque hemos visto en los medios de comunicación, ¿verdad?, que permanentemente se analizan a partir de imágenes. Imágenes que con frecuencia pueden ser editadas o pueden ser un corte particular en la realidad. De manera tal que una comprensión más integral, más contextual, demanda necesariamente atisbar en cuestiones que son causales y no efecto. Todo esto no es punto de partida como muchos políticos interpretan, sino el resultado de algo mucho más complejo. Yo diría, para adelantar en el análisis, que el modelo capitalista cada vez entra en mayores contradicciones. Quisiera señalar solo un par de datos o 3 datos que están en el informe del PNUD, que es el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, y que también están en una ONG que hace estudios de desarrollo a nivel mundial que se llama Oxfam. Por ejemplo, se dice con total claridad que el 10% de la población mundial posee el 90% de la riqueza mundial. Y por lo tanto, al revés, el 90% de la población mundial posee o vive con el 10% de la riqueza mundial. Ese es un dato que no nos inventamos. Ese dato está en el informe del PNUD, por poner un ejemplo. En el mismo informe se dice, por ejemplo, que 26 dueños de riqueza mundial, banqueros y que también incurren en otro tipo de negocios, que 26 personas, 26, tremendo, ni siquiera 2.600, ni siquiera 26, apenas 26 personas poseen la riqueza de 3.800 millones de personas en el mundo. 26. Es decir, que 26 personas son dueños de la mitad de la riqueza mundial. 26 personas. Concentrados. Es una concentración. Y por ejemplo se dice cosas como esas, que cada 2 días se produce un multimillonario nuevo en el mundo. Pero cada 2 días aparecen miles de pobres en el mundo. O millones de pobres. Que van sumando a la larga. Lo que pasa es que es cada 2 días, miles. Cada 2 días. Ya, entonces eso a la larga evidentemente implica. Entonces, esa hiperconcentración de la riqueza en unos sectores poblacionales muy reducidos. Y en cambio, un aumento creciente de la pobreza. A ver, es importante señalar lo siguiente. Generalmente nos dicen que para resolver problemas hay que producir. Ese es el discurso. Producir más, trabajar más. Pero resulta que se producen al año 900.000 millones. Al año, 900.000 millones de riqueza productiva. Es decir, algo así como 2.500 millones de dólares diarios de producción, que serían más que suficientes para que toda la población viva bien. Pero si se lo distribuyera equitativamente. Entonces el problema no es que hay que aumentar la riqueza, porque la riqueza está enormemente aumentada, el problema está en la redistribución.
Entonces, esa pobreza generalizada a nivel mundial, y que en algunas regiones como América Latina es mucho más inequitativa que otras zonas, porque hay que decir cosas como estas. América Latina no es la zona más pobre del mundo, no, pero en cambio sí es la zona, sí es la región más inequitativa, que no es lo mismo. El PNUD dice que hay 15 países en donde la inequidad es más profunda. De esos 15 países de enorme inequidad, de los de mayor inequidad en el mundo, 12 están en América Latina. 12 de 15. Los otros me imagino que están en África, y ¿no? Alguno en Asia. Y en Asia. Ya, pero 12 en América Latina, de mayor inequidad, no de mayor pobreza, sí. sino de mayor inequidad. El concepto. ¿Verdad? Y este hecho hay que avanzarle así, porque a veces uno piensa que la pobreza es solamente carencia económica. Es tal grave el problema de la pobreza que las ciencias sociales han tenido que inventar varios rangos de pobreza. Entonces hay pobreza relativa, pobreza crítica, indigencia. O sea, ¿cómo será la pobreza de enorme? Que tenemos que subclasificar a la pobreza en grupos. Y evidentemente los más pobres de los pobres, que se llaman indigentes, viven con un promedio de 1 y no más de dólares al día. Eso, evidentemente, genera otros problemas, porque el problema no solo es la pobreza, sino que la pobreza no es solo no tener recursos, sino que esa pobreza a su vez deriva en inaccesibilidad al conocimiento, inaccesibilidad por supuesto, pero no solo al conocimiento, sino a la salud, a la educación, y eso a su vez va reciclando la pobreza, ¿verdad? Y en el colmo, a mi modo de ver, del análisis, con frecuencia se culpa a los sectores porque son vagos, porque no tienen emprendimiento, no tienen iniciativa, cuando ellos son víctima de un modelo que es literalmente un productor de pobreza acelerada en número y en velocidad. Ahora, en términos de pensar hacia futuro, estamos complicados, porque la globalización, ¿qué es lo que plantea? La consolidación o el fortalecimiento de ese mismo modelo. Sí, claro. Ese mismo modelo. Ahora, lo que hay que advertir es que ese modelo es el que está colapsando. Entra en crisis, ese modelo. Pero y la única solución es, no sé si una equidad total, porque nadie está pidiendo eso. Y además es muy complejo. Sí, por supuesto, utópico. Ese no es el tema, ¿no? Pero por lo menos que no haya tanta pobreza, que no haya tanta inequidad. Porque la concentración de riqueza es ofensiva. Es inmoral, eso dice el cristianismo, no yo. Es inmoral, lo dice el Papa Francisco. Bueno, y lo dice todo el mundo. Es inmoral. Un mínimo sentido común. O sea, es inmoral, no es ética esa concentración. Porque además, si esa concentración les permitiría que ellos vivan bien, pero ya no pueden vivir mejor, porque no hay cómo. Ya no hay cómo. A ver, Bill Gates, que es uno de los más adinerados del mundo occidental, que es muy filántropo él, entre comillas, ¿no? Tiene 78 mil millones de dólares, que es el equivalente a la riqueza de los 30 países más pobres. Entonces imagínense, si Bill Gates gastara 1.000 millones al año, tendría 78 años para acabar su fortuna, si es que esta no produjera más. Claro, que va a si gastara, imagínense, es increíble, ¿no? Es increíble. Si gastara 1 millón diarios, tendría que gastar su fortuna en más de 160 años. Entonces uno dice, con tanta fortuna, ¿para qué? Entonces, ahora, evidentemente no es un tema de que los individuos son pícaros, malos, es el modelo social. Entonces esto hay que entenderlo porque esto es lo que está generando, para hablar ya en términos mucho más, más cercanos a lo que hoy en día se llama psicología social, está generando un profundo malestar, que es, en última instancia, el detonador de todo lo que está sucediendo, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. En el mundo entero. Ya, ese malestar, que no es solamente por carencia, porque, por ejemplo, en el caso de Cataluña, hay un malestar enorme, y no es por pobreza. Claro. Sino que es justamente por... Es tema de libertades ahí. Es un tema de derechos. De libertades y de la autodeterminación, porque entre los derechos está la autodeterminación. Entonces, es porque todo va asociado. Entonces hablamos de libertades, pero resulta que a la larga las libertades no se ejercen con plenitud. Además hay una cosa interesante, los medios de comunicación y toda la tecnología comunicacional, las redes, muestra con absoluta claridad que los humanos tienen derechos.
Entonces antes los humanos no tenían noción de cuáles son sus derechos o qué era calidad de vida, pero hoy a través de la educación, a través de los medios de comunicación, de la globalización, de las redes sociales, todo el mundo sabe lo que son los derechos y la calidad y lo que es la dignidad, la calidad de vida, y paradójicamente ve que no. Entonces antes la gente no tenía acceso, pero tampoco sabía. Entonces era más fácil que haya tranquilidad porque la gente se resignaba a ser pobres porque pensaba además que el destino, la naturaleza o la divinidad le habían condenado a ser pobres. Hoy eso no sucede ya. Ahora, Nelson, si el sistema, como tú señalas, colapsa o está colapsando, o está en crisis, está también en crisis la democracia, porque ese sistema está avalado justamente por la denominación de un sistema democrático en donde el pueblo supuestamente va y decide. Lo que pasa es que esa democracia es una democracia representativa. Exacto. Para hablar en términos de teoría política, no es participativa. O sea, la democracia es una democracia electiva. El único derecho que tenemos hablando de democracias es a elegir. A votar. Y una vez que eligen, deciden en nombre de los electores cualquier cosa. Ahora, ese modelo... A veces ni siquiera eso hace. Ese modelo no es solo de un grupo político, sino es un modelo transversal, generalizado. Entonces la globalización trae, como es obvio, una serie de virtudes y una serie de defectos. Y, por ejemplo, también hay que saber que la metodología de protesta se ha globalizado. Entonces uno ve, por ejemplo, lo que sucede en Hong Kong, lo que sucede en Cataluña, lo que sucede en Haití. En Hong Kong. 6 semanas sí. En Haití. Pero no se le da la fuerza informativa que como en otros países. 6 semanas, no 2, como nosotros no llegamos a 2. Nosotros llegamos a 2. Lo de Chile van más de 2. ¿Ya? ¿Verdad? Y hay que recordar que Colombia tiene procesos similares. Nicaragua tuvo más de 3 meses con más de 270 muertos. Es decir que, ahora, por diferentes motivos hay malestar. Y entonces la técnica, la metodología de la protesta se ha globalizado. Y ciertamente en esa técnica existen cosas que son recusables, como el saqueo, que efectivamente nadie puede avalar, pero que en cambio se va generalizando y no se trata solo de condenar, sino que además hay que analizar. Porque también sucede en Estados Unidos. Cuando en Los Ángeles o en Nueva York hay, por ejemplo, un apagón, también hay saqueos. Entonces, esto no es para justificar, y no es solamente sino para particularidad de América Latina. Que hay un elemento que habría que investigar qué está pasando, porque entonces quiere decir que no solo es un tema de pobreza, sino un tema de resentimiento social. Que otra vez ubica el sistema como el punto central. O sea, a mí me parece que los análisis tienen que partir de los contextos, de las causas más profundas, de los antecedentes más añejos y que están generando malestar. Y por supuesto las respuestas no pueden ser guerreristas. Entonces hay que crear un ejército, hay que crear la contrainsurgencia. ¿Cómo pasa en Ecuador? Inmediatamente ese discurso a luchar contra la insurgencia. Es muy antiguo y peligroso. No responde al mundo actual. Entonces, encontrar soluciones viejas para problemas nuevos, para manifestaciones nuevas, a mi modo de ver, es un proceso errado. Entonces, una respuesta guerrerista, ¿verdad? O sea, que tenemos que mejorar la lucha contra la insurgencia, encontrar ya guerrillas urbanas. Y encontrar que hay toda una planificación regional para subvertir el orden. Ahora, es probable, ¿verdad, que haya intereses de ese tipo? Es probable. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, pero no es para decir que hay un plan regional. Pero aún suponiendo que la democracia. Eso, facilísimo desmontarlo. Si a Trump le interesa que se diga eso. Para intervenir en América Latina. Cambiemos las circunstancias de inequidad, de desigualdad, y se desmonta si es que eso fuese cierto. Y además, aunque fuese cierto, es solo un aspecto, es solo una parte del problema. Y no se puede, porque se llama falacia de composición, explicar el todo por una parte, aun siendo eso cierto. Exactamente. Aun siendo cierto. Es una parte. Entonces usted no puede explicar el todo por la parte. Entonces hay que explicar globalmente, contextualmente, señalando los antecedentes. Y eso, uno de los antecedentes fundamentales es que en el Ecuador había muchísimo malestar añejado. Como lo hay en Chile, que explotó de la manera que explotó. Por ejemplo, por estas cosas que a nosotros nos vendieron la idea, sobre todo los sectores más políticos conservadores, que Chile era el modelo a seguir. Claro.
¿Qué nos van a decir mañana? ¿Que ese es el modelo? Bueno, pero van a insistir. ¿Cómo? Ese es el modelo. Ese es el gran problema, que no pueden a leer. No era que Chile ya estaba en el primer mundo, no era que Chile era una sociedad desarrollada, que los crecimientos económicos eran tales, y sin duda deben ser ciertos, porque ese no es el tema. Pero en cambio... Pero es un espejismo. Pero... Lo acaba de decir aquí un chileno. Me imagino, pero yo diría que es una mascarada. O sea, es como cuando uno esconde la verdadera identidad a través de una máscara. Entonces eso es una mascarada, porque se presenta como si fuese efectivamente la realidad, pero detrás hay otra que no se ve. Entonces... y esto va a seguir continuando. Por ejemplo, si no se resuelven adecuadamente, si no se responde con dignidad a las necesidades de la gente, y no solo es económico, porque hay otro problema en América Latina que es latente, que es el tema de lo étnico. Nosotros hemos tenido un grupo social que no es tan pequeño como insistentemente se oye decir en los medios. Poder organizativo que se evidenció, ¿no? Sí, por supuesto. En este último siempre considerarles histórico. Como, incluso imagínense, algún rato tendremos que discutir el nombre que les vamos a dar, porque indios no son. Indios somos de la India, así que ahí hay un error. Bueno, desde pero indígenas es un insulto. En el antiguo griego, indigenado, como dice Nebot. Peor todavía, ¿no es cierto? Ya. Pero además les decimos longos, salvajes. Esa mirada que tenemos sobre ellos también tiene que ser renovada, remozada, tiene que ser, porque son humanos como cualquiera. Claro. Y es un sector social que además no es tan pequeño como nos dicen, porque ahí pues dicen que son el 7%. Primero no son el 7%, son bastantes más en el censo. Pero cuando se hizo el censo étnico, cuando se puso esa pregunta... No todo el mundo declaró su... La CONAIE pidió que no se conteste esa pregunta. ¿Ya? Estudios de la UNESCO dicen que en el Ecuador aproximadamente el 38% de la población es indígena. Así que no son tan minoría, primera cosa. Otra cosa que se repite insistentemente, que los indígenas vienen del campo, vienen de la zona rural. Y eso es una verdad parcial. Porque los indígenas viven en la ciudad. Viven en la ciudad. En Guayaquil se supone que están aproximadamente 500,000 indígenas, en Guayaquil. Entonces no es un tema de decir... Y otros tantos ya está en Guayaquil. Vea, por ejemplo, lo que pasa en Otavalo, que es un muy lindo... La población indígena de Otavalo es de alrededor del 80 y algo por ciento, y son urbanos. En Quito hay miles, seguramente 300,000. Lo que pasa, esto por ejemplo es a mi modo de ver, un llamado de atención a los ecuatorianos. Usted se sube al bus y a menos que le vea con el traje identitario de el vestido ancestral, llamémosle así, que además no es de los indígenas, sino que fue impuesto por la corona española, que es otro error, que hay gente que cree que ese vestido o el traje que utilizan los indígenas es autóctono de ellos, original. No es así. No, fue impuesto por la corona española, ya. Pero salvo que usted le vea con el traje, no hay cómo diferenciar de uno que no lo es, porque el fenotipo de nuestros rostros no alcanza para diferenciar un indígena del que no lo es. Y eso debería alertarnos de que la mayoría de nosotros tenemos esa composición étnica, esa digamos, pertenencia identitaria, y además el tema evidentemente no es físico, no es de fenotipo, no es de genes, es cultural. Entonces, en vez de tratar a ese sector social como ajeno, incluso recuerde usted que se usaron estas palabras de invasión. No, en Guayaquil fue catastrófico. Sí. Y sin embargo ahí no hay ningún detenido, ¿no? Es una cosa interesante que el movimiento indígena es primero un grupo de ecuatorianos. Después están habitando tanto los sectores urbanos como el sector rural, ¿verdad? Después tienen los mismos derechos que todos, y un mínimo derecho es que tengan su propio sistema educativo, su propio sistema sanitario, si así lo quisieran. Y entonces ellos están reclamando por derechos mínimos, sin embargo nosotros nos referimos a ellos insistentemente de manera despectiva, y es una de las cosas más condenables de lo que ha pasado en la última crisis que estamos pasando. Se vivió en este mismo mes, ¿no? Un racismo, a mi modo de ver, que siempre estuvo el racismo presente. Sí, pero se agudizó. Pero se avivó de una forma tan primigenia, tan primitiva, tan colonial, que es inédita a mi modo de ver. Entonces empezar a tratar a los indígenas. Además, además hay dos tipos de racismo. Un racismo duro, que es de insultarles, descalificarles, de inferiorizarles. Pero hay otro racismo que se llama blando, que se disfraza de afecto.
Entonces, decirle, por ejemplo, a una señora ama de casa, a la señora indígena que vende el mercado, decirle mamita. O la indiecita. Hijita. El típico, ¿no? Hijita, mamita. O la María. O las Marías, claro. Es racismo. Totalmente. Pero es curioso, dicen, yo no soy racista. Y a mí me gusta recordar la frase de Camus, que decía que cuando alguien cree que no es racista, lo más probable es que lo sea, porque no es consciente de lo que está pasando. Cuando alguien, por ejemplo, no siente que hay exclusión, es porque seguramente es de los que excluye. Entonces, en nuestro país, ¿cómo pudo haberse avivado tan, diría yo, así tan primigeniamente, un racismo primigenio? ¿Verdad? Y hacer un gala de un desconocimiento absoluto. Yo escucho decir a muchísimos intelectuales, los emplumados, por ejemplo, hay que separar. Imagínense cómo no pueden diferenciar entre los indígenas para seguir manejándose. A mí me gusta llamarles población originaria, población incluso ancestral, pueblos, sociedades originarias, no indígenas. Pero bueno, para seguir manejando ese término, porque no se identifica hasta que hagamos la transición del nombre adecuado, claro. Las nacionalidades. No diferencian entre los indígenas de la sierra y los indígenas de la Amazonía y de la costa, son diferentes. Hay que recordarles a todos, por ejemplo, que los indígenas de la Amazonía no tuvieron hacienda, y al no tener hacienda no sufrieron ese proceso de humillación que les genera otro tipo de resistencia. Entonces, por ejemplo, los indígenas amazónicos son altivos, no tienen idea de lo que es la humillación, claro. No tienen, porque no tuvieron hacienda. Claro. Entonces, hablan de igual a igual, le tutean a cualquiera, se sienten con el mismo derecho de hablar de igual a igual que cualquiera. Correcto. Y preservan sus más importantes costumbres. ¿Cuáles son, por ejemplo? Vestirse con su mejor gala cuando tienen una reunión o un hecho importante. Entonces, el hecho de que el presidente Jaime Vargas haya ido a la reunión con el presidente y su grupo de delegación, con sus plumas, no era una manifestación. Se lo califique despectivamente, ¿no? Pero, claro, ellos van a esa reunión así porque creen que es un hecho importante. Es como si nosotros nos burláramos de los que van con corbata. Y no, ese es, claro. En la cultura, llamémosle occidental, en la cultura blanco-mestiza, ponerse corbata es un hecho de solemnidad. En el mundo indígena, pintarse el rostro, en el mundo amazónico, en la Amazonía, pintarse el rostro y ponerse sus tabasabos, sus coronas de plumas o sus adornos pectorales, que tienen nombres propios que yo no me lo sé, es solemne, es respeto. Pero no podemos hacer burla de eso. Claro, conceptualmente. Y nosotros incluso terminamos haciendo burlas de este tipo, a mi modo de ver, como nunca, avivadas. ¿Verdad? Avivadas. Y, por ejemplo, avivadas también por discursos de líderes. Por supuesto. Que en un momento determinado no cumplen. Pero por supuesto, hay otra cosa, por ejemplo, parte del racismo es pensar que el movimiento indígena está dividido. Y uno se escucha, por ejemplo, a periodistas y dicen, pero los indígenas están divididos. Sin duda. La pregunta es, ¿por qué no nos dicen lo mismo de los mestizos? Porque somos los más divididos. Entonces, del mundo. ¿Por qué una característica tan básica de un grupo social, que es poderse diferenciar? Nadie es homogéneo, pues. Pero en cambio nosotros señalamos como algo diabólico, satánico, están divididos. No obstante, nosotros los mestizos somos los más divididos. Pero en cambio nunca decimos estamos divididos como algo negativo. Más bien vemos como diferencia, que unos tengan una tendencia política, otros. Más bien eso es parte de la vida. Pero en cambio a ellos les queremos negar esa posibilidad de ser diversos también. Son diversos en también, su interior. Pues, así que entre ellos tampoco hay homogeneidad. Y no debe llamarnos la atención. Porque son como cualquier grupo humano, son personas como cualquiera. Entonces lo mismo nos escandaliza cuando aparece un indígena que ha hecho corrupción. Decimos, ¿pero cómo? ¿Qué queremos? O sea, pues son humanos. Entonces, no estoy yo justificando, estoy explicando. Claro. Así que ahí también hay indígenas de todas las características. Ahí también hay violentos, ahí también hay pícaros. Y habrá corruptos. Pero por supuesto, es que, como en todo lado. Que son ángeles, son humanos. Entonces, no les tratamos como humanos, les vemos como bonitos pero inferiores. O les vemos como indeseables pero inferiores. Y tenemos que ir aprendiendo a relacionarnos como un grupo diferente, porque tienen otro idioma, otra cosmovisión, etcétera, no del todo diferente. A pesar que son diferentes, no son del todo diferentes, porque nuestra matriz cultural proviene de ahí. Pero relacionarnos con ellos como diferentes, pero con los mismos derechos,
con las mismas posibilidades. Eso que parece tan sencillo es lo más difícil en este país. Y que hace falta entenderlo, debatirlo y profundizarlo para justamente encontrar acuerdos que hoy mismo el país y América Latina necesita con urgencia. Muchas gracias, Nelson. Washington, gracias por la invitación y ojalá el país efectivamente se reconcilie, pero la reconciliación es con acuerdos, no acuerdos de mesa, sino acuerdos reales para acortar las inequidades. Sin duda, sin duda. Gracias, Nelson. Gracias. La reflexión de catedrático universitario Nelson Riascos aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.